Vladimir Putin, opina que la contraofensiva de Ucrania ha sido un fracaso, asegura que lo único que esta operación trajo para Kiev fue pérdidas en maquinaria militar y uniformados, así lo declaró, en una reunión con el presidente bielorruso, en San Petersburgo. Alexander Lukashenko, a su vez advirtió que los planes de Varsovia, de atacar territorio de su país, no pasan desapercibidos. Mientras tanto, Rusia alcanza, con misiles de alta precisión, instalaciones militares cerca de Odessa, y denuncia el uso negligente del sistema antiaéreo, por parte de Kiev. Si empecemos, hablando del balance que hicieron ambos mandatarios, durante esta reunión, respecto a las pérdidas significativas que ha tenido Ucrania, durante su contraofensiva, estamos hablando de pérdidas significativas de sus personales militares, incluidos mercenarios, una cifra que superaría más de 26.000 efectivos, su número significativo, en lo que además, les permitió calificar la contraofensiva de Kiev como un fracaso. Escuchemos, según estimaciones de Estados Unidos, las pérdidas de las Fuerzas Armadas de Ucrania ascendieron a unos 26.000 uniformados, más, ahora son más, pero hace una semana calculaban más de 26.000, desde 4 de junio, y anotado sus datos, incluso más en cuanto a los mercenarios extranjeros, también sufren pérdidas importantes, muy grandes y por sus tácticas, por su estupidez, pero, no solamente se habló de las pérdidas significativas, de hombres sino que, también hay un número significativo de pérdidas, de equipamientos o militares, más de 15 vehículos de combate tipo Leopard, y más de 20 Bradley en tan solo un día, de batalla además. Han dicho, que todos estos equipamientos militares, que fueron destruidos, por supuesto fueron suministrados por Occidente. Escuchemos las declaraciones al respecto. Ayer fue un día difícil, esto según nuestra información, fue un día muy difícil, por fortuna terminó decentemente, según los datos que registré, se destruyeron más de 15 Leopard, y más de 20 Bradley en una batalla. Creo que nunca sucedió algo así, que se elimine tanta maquinaria militar extranjera no. En un solo día creo nunca, es que las unidades de allí de aquel lado, estaban totalmente equipadas con material extranjero, absolutamente de acuerdo, y desgraciadamente si se destruyó tanta maquinaria, podemos calcular cuántos hombres murieron en las fuerzas ucranianas, pero también en este encuentro, el presidente de Bielorrusia, insinuó, se refirió, respecto a los planes que estaría teniendo Polonia, de atacar su territorio, precisamente en las zonas de Brest y Grodno, como lo podemos apreciar en este mapa, y es que también ha dicho que, los polacos han iniciado algunas acciones, en las que estaría al centro de distribución de armas para Kiev, reparar tanques tipo Leopard, y que, además, estaría planeando arrebatar territorios del oeste, de Ucrania. Respecto a esto, insinuó que el equipo militar tipo Wagner, tiene muchos deseos de asistir al oeste. Esto fue lo que dijo. Quizá no debería decir esto pero lo diré, los integrantes del grupo Wagner, se han puesto muy pesados, no paran de decir queremos ir al oeste. Yo les pregunto por qué quieren ir al oeste, y ellos responden que ven todo lo que ocurre, dicen queremos ir de gira a Varsovia y Archellos, y es inadmisible que vayan. Archellos lucharon cerca a Artyomovsk, y saben de dónde venía la maquinaria militar, tienen estos recuerdos. Los Yeyou para ellos significa una desdicha, por supuesto, según lo acordado los mantengo en Bielorrusia. Esto en cuanto al encuentro Putin-Lukashenko-Paula, pero también se han efectuado nuevos ataques por parte de Rusia, contra puntos estratégicos de Ucrania, y durante esta jornada, Rusia alcanzó todos los blancos militares que se proponía alcanzar. Esta vez en Odessa, se trata de instalaciones, donde se preparaban atentados contra Rusia, y establecimientos donde se fabricaban naves no tripuladas, esto con armas de alta precisión pero además de otro lado. También Kiev acusó a Moscú de destruir una catedral ortodoxa, en Odessa, una versión que por supuesto fue desmentida por Moscú. Incluso lo que se dijo desde Rusia, es que todo apunta a que se habría tratado del uso negligente de un misil antiaéreo, por parte de Ucrania. Todo un panorama de lo que se ha generado durante la última jornada, y nosotros por supuesto, vamos a estar atentos para llevar toda la información, y Ucrania acudió esta semana a actos terroristas. El lunes, se perpetró un atentado en el puente de Crimea, y luego utilizó municiones de racismo, contra un grupo de periodistas. En este contexto, desde Moscú denunciaron que Kiev usó el acuerdo de granos, para almacenar
armamento en instalaciones portuarias y, sumado esto, al incumplimiento de las obligaciones de Occidente, Moscú decidió no prolongar el pacto. Luego de reiteradas advertencias, Rusia no renovaba el acuerdo de granos y fertilizantes, que expiraba esta semana. Desde hace un año atrás, cuando se firmaron los documentos, Moscú había reiterado de la importancia de cumplir todos los puntos del pacto. Sin embargo, no solo se habían incumplido las condiciones de la parte rusa, sino que Kiev, según Moscú, estaba utilizando los corredores para los buques de transporte de grano para perpetrar ataques contra Rusia. Este acuerdo, que se presentó públicamente en Occidente como una manifestación de su preocupación por los países más pobres del mundo, se utilizó de hecho para enriquecer a las grandes empresas estadounidenses que exportaban y revendían grano de Ucrania. La propia ONU lo reconocía. Solo el 2,5% del grano exportado llegaba a los países de menores ingresos, 80% llegaba a los países de mayores o medios ingresos. Ello pese a que este era uno de los principales argumentos del acuerdo. Moscú además pedía dar cumplimiento a estos puntos, entre otros reconectar al sistema SWIFT, al banco que financia proyectos agrícolas, permitir asegurar los buques rusos, y reanudar el suministro de insumos y maquinaria agrícola. Bolsa no sibiriña, a partir de ahora, no vamos a aceptar las promesas, ni las iniciativas lanzadas a último momento, solo para que digamos que sí. Queremos solo resultados concretos. Cuando esto se ha concretado solo en este caso, quizás se podría pensar si retomamos el acuerdo. Y mientras tanto, Rusia declaró que todos los buques en el Mar Negro se considerarán como posibles portadores de carga militar, aunque aclara que esto supone una inspección especial de tales naves. Durante el año de vigencia de la iniciativa, el régimen de Kiev fue incrementado bajo su amparo una importante capacidad militar industrial, de combustible y de almacenamiento, en las zonas de sus puertos. En el Mar Negro, consideramos toda la infraestructura portuaria de Ucrania, presente en el Mar Negro, como un lugar de despliegue y reabastecimiento de las capacidades de sus fuerzas armadas, con armamento occidental. Kiev usa contra Rusia. En efecto, el mismo lunes en que Rusia no renovaba el acuerdo, Ucrania perpetraba un ataque ejecutado. Gracias a esa logística, a las 3 de la madrugada, Kiev atacaba el puente ruso de Crimea. 2 vehículos de superficie no tripulados ucranianos destruían una de las secciones de la infraestructura. Los padres de una pequeña fallecían, mientras que la niña era hospitalizada de urgencia. Otra vez, el ejército de Zelensky atacaba instalaciones civiles. Por eso desde Rusia lo calificaban de terrorista. Lo que ha ocurrido es otro atentado terrorista del régimen de Kiev. Es un crimen que no tiene sentido. Desde el punto de vista militar, no tiene ninguna importancia, ya que el puente de Crimea no se utiliza para el transporte militar desde hace mucho tiempo, y es un crimen cruel, porque lo han sufrido civiles inocentes. Y así fue. A partir de la madrugada del martes, las Fuerzas Armadas de Rusia ejecutaban ataques de alta precisión, una estrategia que Rusia repetía las madrugadas siguientes, que permitían al país destruir importante técnica militar y almacenes de municiones de Ucrania. Kiev terminaba por reconocer la autoridad del anterior ataque, de octubre del 2022, SLN, que incluso asumía que destruir el puente de Crimea, una infraestructura civil, era su objetivo. Mientras tanto, Ucrania estrenaba el uso de las municiones de racimo, suministradas por Estados Unidos y otros países, pese a estar mayoritariamente prohibidas en el mundo, y pese a prometer a Washington que no las usaría en contra de los civiles. La promesa de Kiev fue incumplida. Un periodista ruso moría, y otros 3 resultaban heridos. Producto de las municiones de racimo, la crisis ucraniana causó discrepancias en la cumbre entre la CELAC y la Unión Europea, que se celebró en Bruselas. No obstante, los líderes latinoamericanos aseguraron que la ayuda a Kiev no fue el tema central de la agenda. Los países de la región defendieron su soberanía ante las agresiones económicas occidentales, e instaron a priorizar la construcción de un mundo multipolar. La cumbre entre la Comunidad de Estados Latinoamericanos y Caribeños CELAC y la Unión Europea, que se realizó esta semana en Bruselas, tenía varios temas económicos en pauta, como el aumento de la inversión europea en proyectos energéticos y de protección ambiental en la Amazonía, o incluso diversos acuerdos comerciales. Sin embargo, la parte europea trató de posicionar el conflicto en Ucrania en el centro de los debates.
Los jefes de Estado latinoamericanos por su parte, reiteraron de que el presupuesto militar, destinado por la OTAN a la guerra, podría servir, para asegurar el bienestar de los pueblos. La guerra en el corazón de Europa, la guerra en el corazón de Europa, arroja sobre el mundo un manto de incertidumbre, y canaliza para fines bélicos, los recursos que son esenciales para la economía, y los programas sociales. La carrera armamentística dificulta aún más la lucha contra el cambio climático. La declaración final del encuentro, con un total de 41 puntos, menciona una profunda preocupación, y el conflicto armado, con una observación planteada por Nicaragua, a través de un comunicado, explicaron que no habían firmado la pomposa y mentirosa declaración final de la cumbre, Unión Europea-CELAC, ya que la Unión Europea ha roto todos los procedimientos y mecanismos establecidos por los organismos democráticos, en una reunión que de la Unión Europea PUM, de la Comunidad Europea con la CELAC, querían meter al fascista al-Nazi, presidente de Ucrania, que estuviera ahí en la reunión. Los europeos presionaron duro, pero ahí la mayoría de los países de la CELAC no aceptaron. La prensa occidental destacó como un fracaso el intento de la Unión Europea para alejar a Putin de las naciones latinoamericanas afines. El diario El País destacó la condena tibia de la guerra, con la oposición de Nicaragua. El periódico argentino La Nación resaltó el trabajo para sellar una declaración final, que exhibió las diferencias en temas clave. Hay más una especulación periodística, sobre que el objeto de la cumbre era el problema de Ucrania. Que la realidad, la verdad no existieron. Los problemas que ustedes están planteando sí, obviamente hay alguna voz disidente y sí seguramente, pero ese no fue el objeto de esta cumbre, y no fue lo que nos ocupó en esta cumbre, y tampoco nos detuvo el problema de Ucrania, para avanzar en las cosas que esta cumbre necesitaba. Avanzar al cierre de la cumbre. La Unión Europea prometió destinar 45.000 millones de euros a América Latina y el Caribe, a través del llamado Global Gateway. Según la presidenta de la Comisión Europea, Ursula von der Leyen, existen 135 proyectos bajo análisis para el posible financiamiento. En 2022 la CELAC y la UE tuvieron un intercambio comercial de 369 millones de euros. Los representantes de las 60 naciones se comprometieron con la transición digital y el desarrollo sostenible. Para ello el presidente boliviano, Luis Arce, destacó la importancia del multilateralismo dentro de las alianzas interregionales. A pesar de los acuerdos firmados, la reunión no alcanzó los objetivos europeos de arrastrar a América Latina para una defensa de la perspectiva occidental sobre el conflicto entre Kiev y Moscú. La Unión Europea intenta reproducir en América Latina el mismo vasallaje que tiene la misma Unión Europea con respecto a Estados Unidos, es decir, tratar a otros países como países subalternos. Es la posición de un imperialismo subalterno que tiene su dirección en Estados Unidos. En paralelo, se llevó a cabo en Bruselas la Cumbre de los Pueblos, en las que diversos líderes políticos de la izquierda global denunciaron el intervencionismo, los bloqueos y la explotación impuesta por Europa. Las demandas también hicieron hueco en el evento oficial. América Latina y el Caribe ya no es el traspatio de los Estados Unidos. Tampoco somos antiguas colonias que requieren consejo, ni aceptaremos que se nos trate como simples suministradores de materias primas. Somos países independientes y soberanos, con una visión de un futuro en común, recalcó el presidente cubano Miguel Díaz-Canel. En América Latina, en África, en Asia, es decir, los países ya no doblan la rodilla ante el soberano, sino que exigen que se hable de tú a tú con países que son enormemente ricos, y que su problema es la pobreza de su población, no de sus recursos, ya que esos recursos están siendo robados por grandes multinacionales europeas y estadounidenses. Después de 8 años, la cumbre CELAC, Unión Europea, finalizó con sabor amargo al fracaso. Aumenta en América Latina la presencia de activos militares estadounidenses, bajo la narrativa de que no es más que una cooperación en términos de seguridad. No obstante, surgen sospechas sobre los intereses del país norteamericano. Este miércoles, Quito y Washington firmaron un memorando que facilita la presencia de uniformados de Estados Unidos en Ecuador. El expresidente Rafael Correa criticó este paso y aseguró que no es más que hipotecar la patria. Denunció que es una medida base del gobierno de Lasso, orientada a la destrucción de su propio país. Por otra parte, en junio el
Congreso de Perú, autorizó el ingreso de tropas de Estados Unidos y Japón a territorio nacional. Funcionarios peruanos sentencian que esta es una política de intimidación, para que el pueblo no se manifieste en contra del gobierno de Dina Boluarte. En la isla colombiana de Gorgona, en el Pacífico, se pretendía instalar una base militar estadounidense. Por el momento, la construcción ha sido suspendida, ya que el gobierno del país sudamericano estudia el caso. Entre tanto, algunos advierten que se trata de injerencia estratégica por parte de la Casa Blanca. En Uruguay, a su vez, examinan un acuerdo de defensa con Washington, que ha despertado críticas. Desde el Senado uruguayo, alegan que el documento presenta cláusulas muy poco claras y que, al parecer, permitiría la instalación de bases militares en el territorio del país. La agenda de colaboración del presidente Lasso con Estados Unidos pone en entredicho la soberanía de Ecuador. Afirma que a pesar de la cooperación con Washington, en materia de seguridad, la violencia y el narcotráfico se han agravado en el país sudamericano. Lastimosamente esas agendas un poco ponen entredicho en la cuestión de la soberanía del Estado, porque básicamente el hecho de tener bases militares en el país, o paje o como aviones militares, utilizando pistas del Ecuador, o agentes de militares e incidiendo sobre temas tan sensibles como por ejemplo, el tema de la inteligencia, no es algo que simplemente va a ser puesto en entredicho, respecto a qué capacidad tiene el Estado de postular su misma información. Si resultados en materia de seguridad son desastrosos, no porque si usted, esta cooperación se ha fortalecido, pero sin embargo la seguridad en el país ha crecido, de una manera abrupta, no a la violencia, el narcotráfico etc. Entonces, no sé si es la justificación del presidente, buscar como un punto de referencia, el hecho de tener un acercamiento con los Estados Unidos, como una lucha frontal contra la delincuencia, puede ser ya visto por la ciudadanía, como una especie de un efecto poco efectivo. España celebra comicios parlamentarios anticipados, tras la derrota de los dos partidos del oficialismo. En los comicios regionales del mes de mayo, se vota para la elección de diputados y senadores. Para los próximos 4 años, serán ellos los que elijan al presidente del gobierno. Los principales candidatos a la silla son el actual líder, Pedro Sánchez, y candidato del Partido Popular, Alberto Núñez Fijón. El proceso se complica por el calor extremo, y también por el freno de la circulación de trenes entre Valencia y Madrid. Por un incidente, la situación generó caos entre los pasajeros, dado que algunos de ellos viajaban exclusivamente para ejercer su derecho al voto.